Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Alta Gama. Mi nombre es Daniel Savo, Savo para los amigos, y hoy los recibo desde este palco, que no es de una cancha de fútbol ni de polo. Es el lugar con mayor historia en el automovilismo argentino, el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, Oscar y Juan Gálvez. ¿Qué tal? Mi nombre es Gustavo Ronchetti, de la Comisión Directiva del Autódromo de Buenos Aires. Dentro de lo que se puede decir de la historia del Autódromo de Buenos Aires, a través de la poca información que hay, salvo algún libro de Roberto Caroso o los relatos de Fangio y de Froilán González, sobre todo con Pepe Froilán González, lamentablemente fallecido el año pasado, en el mes de julio, teníamos mucha relación y él era un libro abierto y contaba, porque era muy memorioso, cuál fue la historia. Según lo que nos contaba Pepe, ellos ya estaban en las temporadas internacionales. Recordemos que la Fórmula 1 empezó en el año 1950 y justamente hicieron una muy buena campaña, sobre todo en el 51. Obviamente salió campeón mundial, fue su primer título, el de Juan Manuel Fangio, y Froilán también en el 51 logró la primera victoria para Ferrari, también dentro de la Fórmula 1 en Silverstone. Entonces, bueno, previo a eso ya se venía desarrollando un equipo argentino en el exterior, donde estaban ellos dos y algún otro representante, pero nos vamos a focalizar en estos relatos, donde en un encuentro, después de un viaje o de una temporada, calculemos que las temporadas de Fórmula 1 eran de 6 fechas, no 18 como son ahora, y volvieron del exterior y los recibió en aquel momento el presidente de la República, el general Perón, y le pregunta a ellos qué era lo que necesitaban, qué necesitaban para desarrollar el automovilismo o para estar mejor. Y Fangio le dijo al general Perón que lo importante sería contar con un autódromo. Bueno, al año siguiente se fueron a otra temporada, volvieron, y cuando llegaron al aeropuerto, en ese momento de Ezeiza, los hicieron pasar por el autódromo y contaba Froilán que llegaron a un obrador donde parecía un hormiguero de cantidad de empleados, o sea, obreros y máquinas, y que estaban revolucionando toda esta zona de la ciudad, la zona sur, el vértice sur de la ciudad, donde lo que notó Froilán en su momento fue que primero habían hecho el arco, el pórtico de entrada característico del autódromo. Bueno, a partir de ahí se impresionaron, quedó básicamente hecha la obra en tiempo récord, y fue inaugurada el 9 de marzo de 1952 con una carrera no puntuable para el Mundial de Fórmula 1, pero sí con pilotos internacionales y obviamente autos de Fórmula 1 de aquel momento. A partir del año 53 sí ya fueron puntuables para los Mundiales de Fórmula 1 los grandes premios de Argentina que se corrieron en el Autódromo de Buenos Aires. En aquel momento se lo denominó Autódromo 17 de octubre. Hoy es el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Previamente era Oscar Alfredo Gálvez, hasta hace 3 años que por ley de la legislatura de la ciudad se lo denomina Oscar y Juan Gálvez. A nuestras espaldas, las tribunas del Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Este autódromo que fue testigo de 3 hitos fundamentales y que cambiaron una trayectoria técnica en lo que es la Fórmula 1. 1953, la primera carrera fuera de Europa se celebró acá, se disputó acá en el Autódromo de Buenos Aires. La ganó Alberto Ascari con una Ferrari. Los puristas podrán decir, y con alguna razón, que en realidad desde 1951 las 500 millas de Indianápolis en Estados Unidos eran parte del campeonato de Fórmula 1. Eso es verdad, pero también es verdad que los equipos de Fórmula 1 europeos no participaban de esta carrera porque era un circuito distinto, un reglamento distinto y no se asimilaba al estilo de las competencias europeas. A pesar que en el año 52 Ferrari, solamente Ferrari, hizo una incursión fallida con Ascari en Indianápolis. Segundo hito histórico, Stirling Moss en 1958 con un Cooper motor trasero gana en Buenos Aires, siendo el primer auto con motor trasero que gana una competencia de Fórmula 1, cambiando la historia tecnológica de la categoría.
1977, un equipo que debutaba en Fórmula 1 con un auto que por supuesto también era debutante en Fórmula 1, al mando, piloteado por Jody Scheckter, gana en el Autódromo de Buenos Aires, siendo estos 3 ítems irrepetibles en la historia de la Fórmula 1 y se produjeron en el Autódromo de Buenos Aires. RSA El Comercio Seguros presenta Evolution, la nueva denominación para nuestra línea de productos y servicios de clase mundial. Un concepto inspirado en 300 años de trayectoria que fueron posibles gracias al perfeccionamiento continuo. www.rsagroup.com.ar. Las principales transformaciones que tuvo este autódromo fueron en el año 95 para el advenimiento de la Fórmula 1, fueron demolidos íntegramente los boxes y se hizo todo un cuerpo de nuevos boxes que tiene 16 boxes de 15 metros por 15 metros cada uno. Fue demolida la torre de control tradicional que estaba frente al palco oficial, hoy cuenta con otra torre de control. Y básicamente también se construyeron tribunas en el sector talud, 3 bandejas de 2.500 personas, se construyó la tribuna horquilla de 2.500 personas también y se hicieron los edificios corporativos A y B, que son esos edificios con forma de serrucho que se utilizaron en aquel momento para áreas VIP de la Fórmula 1, recordemos que era el Gran Premio Marlboro de Argentina. Cualquier circuito de automovilismo, y en especial el Autódromo de Buenos Aires, nos invita a conducir un auto sport. ¿Pero qué es un auto sport? Esa es una buena pregunta con tantas respuestas distintas como entusiastas de los autos participen en la discusión. El concepto auto sport tuvo su auge a partir de la década del 50 y evolucionó hasta nuestros días. Proponemos desde alta gama algunos parámetros que en su conjunto son los que definen un auto sport y son: primero, tener solo 2 puertas. Segundo, que tenga solo 2 plazas, conductor y acompañante. Eventualmente puede tener un incómodo transportín ubicado en la parte trasera del habitáculo. Tercero, que sea coupé y no sedán 2 puertas. Esta diferencia es fundamental. ¿Y cómo identificamos si es uno u otro? El sedán 2 puertas es generalmente una versión de un auto 4 puertas, o puede adaptarse fácilmente a esa configuración. En cambio, una coupé es prácticamente imposible transformarla en 4 puertas. Cuarto, que despliegue prestaciones de aceleración, frenado, potencia que permita a su conductor disfrutar del manejo picante. Quinto, que sean producidos en serie. Autos sport de la actualidad son, por ejemplo, el BMW Z4, el Mercedes-Benz SLS, el Audi TT y el Porsche Boxster. Un escalón superior a los sport son los autos superdeportivos o super sport, donde las producciones son en pequeñas series, casi artesanales. En general son autos con motor central, mal llamados traseros. Algunas marcas de superdeportivos son Bugatti, Ferrari, Lamborghini y el Sonda del argentino Pagani. Finalmente, en la cúspide de esta categoría de autos están los sport prototipos, autos construidos en forma individual con el fin de participar en competencias de automovilismo deportivo. Íconos de la historia de los sport prototipos son el Ford GT40, el Porsche 917 y la Ferrari 512. Autos que por un tema reglamentario estaban en la categoría Sport y no eran considerados prototipos. Con el espíritu de aquellos espectaculares autos y con la tecnología del siglo XXI, presentamos el auto del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Marangoni, el constructor de este auto, el Dragón. Empecé mi carrera deportiva corriendo en karting a los 13 años. Salí subcampeón argentino, después empecé con el sueño de correr en pista y de correr monoplazas o de correr sport prototipos, haciendo el curso de pilotos. Y después logré en el sport prototipo salir subcampeón y campeón al año siguiente.
peleando también con José Bianchi de la Escuela de Pilotos de acá, del autódromo. Después tuve un impasse porque en ese momento íbamos a correr en la Fórmula 3 sudamericana y la situación del país impidió que se pudiese realizar. Y volviendo de vuelta a las pistas, bastante discontinuado, pudimos armar el equipo en el año 94 con Oscar Lara y Lalo Rado, armamos el equipo en ese año y ahí empezó la historia del equipo, con chasis en ese momento Crespi, y bueno, a partir de ahí ganamos subcampeonatos, ganamos varias carreras y después surgió la idea de construir este auto y bueno, con el esfuerzo del equipo, de la familia, el apoyo en el diseño de Pedro Campo, fuimos en 6 meses, la verdad que fue un bastante importante trabajo, pudimos realizar este auto que en realidad a través de los años fue transformándose y cada vez mejorándose un poco más en el tema de suspensión, en el tema de aerodinámica. Gracias a Dios este auto siempre desde el día que lo tiramos a pista fue un auto que rendidor y bueno, nos ha dado 8 campeonatos en el GT2000, que es donde está compitiendo ahora, 3 campeonatos dentro del equipo, los otros campeonatos se han logrado de autos que hemos vendido a equipos paralelos y bueno, la satisfacción es muy linda, es un auto que anda muy bien. Bueno, los datos técnicos del auto son los siguientes. Tenemos en el motor, que es de 2000 centímetros cúbicos, una potencia aproximadamente de 200 caballos de fuerza y 215-220 kilogramos de par. El peso del auto en condición de pista es de 570 kilos con los fluidos y con nafta en condición de salir a pista. También tenemos, como el reglamento internacional lo indica, para los Sport prototipos, tenemos el volante situado a la derecha, como en los autos europeos. También tenemos una velocidad punta del auto de 265-270 kilómetros aproximadamente. Tenemos una importante carga que nos permite doblar en las curvas rápidas con una fuerza G de 2.2 G, tomado por la telemetría que lleva el auto a bordo, que se baja después que el auto para a pista. Nosotros investigamos con los ingenieros de pista cuánto frenó, cuánto aceleró y con qué fuerza G dobló el auto. Estuvimos hablando de Sport prototipos todo el día de hoy. Y si hay una carrera a nivel mundial que representa los Sport prototipos o que contiene a los Sport prototipos, son las 24 horas de Le Mans. Las 24 horas de Le Mans tienen algunas historias raras en cuanto a su reglamento, a su forma de definir el triunfador. En el año 1966 ya comenzaba la parte corporativa de las empresas de demostrar su poderío con fotos arribando al final de la carrera con todos los autos de ese equipo en formación. Eso hacen en el año 1966 Ford, con los Ford GT40. Ford estaba en ese momento con dos autos, uno tripulado por Dennis Hulme y Ken Miles, y el segundo con Chris Amon y Bruce McLaren. Le dan la orden de llegar juntos a la línea de meta, después de las 24 horas. El que iba primero era Dennis Hulme. Bruce McLaren se pone muy cerquita de Dennis Hulme y pasan exactamente iguales los dos por la línea de llegada. Ahí viene el problema de quién gana. En una carrera normal es empate. ¿Qué hizo la Fiscalía de las 24 horas de Le Mans? Definió que como el auto de Chris Amon y Bruce McLaren había largado 8 metros atrás
el de Dennis Hulme, había por lo tanto en las 24 horas recorrido 8 metros más. Y el auto que iba a ser segundo terminó ganando la carrera. RSA El Comercio Seguros presenta Evolution, la nueva denominación para nuestra línea de productos y servicios de clase mundial. Un concepto inspirado en 300 años de trayectoria que fueron posibles gracias al perfeccionamiento continuo. www.rsagroup.com.ar. Una de las características que tiene, o que tenía en realidad, las 24 horas de Le Mans era su estilo, su sistema de largada. Hoy en día todavía en el mundo del automovilismo se sigue hablando de largada tipo Le Mans. ¿En qué consistía este estilo de largada? Los autos estaban puestos de acuerdo a clasificación a 45 grados. Del lado de enfrente de la pista estaban los pilotos. Cuando se daba la señal de largada, los pilotos corrían hasta los autos, se subían y en muchos casos, sin ajustarse los cinturones de seguridad, salían. Una locura pensando que es una carrera de 24 horas y que lo que se puede ganar son 2 o 3 segundos. Pero de hecho lo hacían de esta manera. Y el segundo peligro que había era que si el piloto que había clasificado peor largaba antes, y el que había clasificado no tan bien largaba antes, y el que había clasificado mejor largaba después, se podían chocar. Bueno, este fue un argumento que usó un chico en ese momento de 24 años, Jackie Ickx. Había sido subcampeón de Fórmula 1 con Brabham en este año casualmente, en el año 69, y él planteó que esto era una locura, que largar de esta manera era suicida, que no tenía ningún sentido por 5, 6, 10 segundos que se pudieran rescatar, evitando ponerse el cinturón de seguridad y hacer las cosas como corresponde. En una carrera de 24 horas no tenía sentido. ¿Qué pasó? En esa carrera del año 69, cuando se da la señal de largada, todos vienen corriendo como siempre y él deja que larguen todos, que salgan todos. Una vez que salen todos, él, cuando ya la pista está vacía, se sube al auto, lo pone en marcha y arranca. Prácticamente perdió un tiempo más que importante. La carrera se va desarrollando, él corría con un Ford GT40, un auto espectacular, el último año que ganó un Ford GT40 en Le Mans. Faltando 2 vueltas para que termine la carrera, iba primero un Porsche 908 con Hans Hermann, exactamente, Hans Hermann. Y él ya estaba acercándose a ganar la carrera. Faltando una vuelta lo pasa. Hans Hermann recupera la punta. Le Mans en el circuito tiene rectas muy largas. Y el auto de Hermann, un Porsche 908, era un auto muy aerodinámico. Entonces en las rectas no había forma de alcanzarlo. Pero Jackie Ickx en las curvas doblaba mejor, el auto era más nervioso, reaccionaba mejor. Faltando 2 o 3 curvas para que termine una carrera de 24 horas, Jackie Ickx lo pasa a Hans Hermann y gana la carrera por 100 metros. Fue la ventaja más ajustada en un final de Le Mans que no tiene que ver con un acuerdo entre pilotos del mismo equipo. Los pilotos del mismo equipo se pueden organizar para llegar juntos. Acá estamos hablando de un auto, un Ford GT40 conducido por Jackie Ickx y un Porsche conducido por Hermann. Conclusión, un chico de 24 años demostró que tenía razón, y más aún cuando en la primer curva, después de la recta principal de largada, un piloto novato, que su única virtud era que era una persona adinerada, que había comprado un Porsche 917 y lo corría en forma particular, se le descontrola el auto, vuelca, él es despedido. ¿Por qué? Porque no tenía puesto el cinturón de seguridad y se mata instantáneamente. Porsche le había recomendado que él no largue la carrera, que la largue su compañero de equipo, que era un piloto un poquito más experimentado, y él dijo que no, que quería largar él porque quería que su familia lo viera. Final trágico, razón para Jackie Ickx. A partir del año 1970, el año siguiente, siguieron largando de esta manera, pero ya los pilotos adentro, con los cinturones de seguridad puestos como corresponde, con el casco ajustado como corresponde. Una victoria
de la razonabilidad de la cosa con sentido en cuanto a seguridad por parte de un chico de 24 años frente a una estructura de carreras y una organización de carreras de más de 45. En cuanto a la seguridad del auto, involuntariamente en el año 2011, conducido por Sergio Jasvic, que por cierto ganó un subcampeonato y un campeonato, en el Autódromo de La Plata, colisionó con un auto que salía de la entrada de boxes, de la salida de boxes, viniendo casi a 210 kilómetros por hora, y voló hacia arriba como fue famoso en Le Mans el vuelo y el vuelco de los Mercedes-Benz, que en esa oportunidad en Le Mans fueron retirados los autos. Gracias a Dios y a la seguridad y la construcción del auto, Sergio pudo bajarse caminando, y una alegría para nosotros, a la vez de un gran susto, porque bueno, el auto lo tuvimos que tirar a la basura, pero el piloto salió caminando y la integridad de él es lo más importante. Bueno, Dani, ¿te subiste una vueltita? ¿Trajiste el buzo, todo? Buzo y casco. Como vos me enseñaste, nunca se sabe cuando uno va a un autódromo. Muy bien. Dale. Después de usar la pista, después de correr un poco, recién ahí un poco de champán. ¿No es así, instructor? Por supuesto, nunca antes de conducir se bebe, y desde ya agradecemos a Alta Gama que haya mostrado todo el material del día de hoy y haya visitado el Autódromo de Buenos Aires, así que por aquellos que amamos el automovilismo y aquellos que nos siguen por televisión... Por la continuidad del autódromo. Exactamente. Gracias, Muchas Juan, por gracias. el auto. Gracias.